todos y para todas. Gracias a los que están conectados, a Carlos en esta conexión sincrónica y para los que van a ver este video después de manera sincrónica. Hoy 5 de noviembre. Bienvenido, Jainer. Estamos aquí en esta sesión súper cortica. La idea es como dar unas indicaciones sobre la forma en la que estamos cerrando ese segundo corte, indicaciones sobre el parcial, basados fundamentalmente en la realización del taller, en esas dos partecitas. Bueno, pues sobre todo esas son las indicaciones, aprovechar en lo sugerido esos espacios, ya que pues ustedes tienen largas y grandes ocupaciones, entonces pues bueno, ¿cómo podemos aprovechar estos tiempos para terminar digamos, el 40% que son talleres y entregas y pues nos prepararnos para este parcial que viene, ese segundo corte, cuyos espacios ya pues por tiempo están definidos específicamente. Nosotros como tuvimos ayer festivo, entonces, bueno, es un día que teníamos de sesión, pero pues bueno, era festivo, también merecido para todos el descanso. Entonces habilitamos nuevamente hasta las 11:59 del día. Lo legal por el horario está para el día 9 de noviembre, que es el sábado. El sábado. Sin embargo, también sabemos que muchos tienen ocupaciones y también descansan o trabajan el fin de semana. Entonces vamos a hacer el único espacio que se puede para complementar sería el día domingo, pero después del domingo no está permitido habilitar el aula para las actividades, puesto que ya eso fue pues algo que se hizo el primer corte y claro que se hicieron como pues un llamadito de atención. Entonces, bueno, para los que estén viendo esto, igual yo lo voy a colocar en el aviso como para que nos podamos organizar. Para la sesión del día de hoy lo que tenemos es aclaraciones respecto de pronto a la parte conceptual que en lo último que vimos sobre rectas y planos para atenderlo de una manera conceptual mucho más claro. Y bueno, pues en eso el aprovechamiento de la sesión del día de hoy. Entonces vamos a compartir pantalla para hacer un recuento súper rápido de eso, para aclarar algunas dudas tal vez, de algo que nos haga falta que está sugerido en el taller. Entonces vamos a comenzar. Bueno, mentiras, pues antes de comenzar, pues les digo que tengo como lista a la mano para la parte conceptual y de comprensión, estos que son, bueno, dos pedacitos de cartón, que lo que nos simulaban, teníamos la explicación en nuestras sesiones pasadas de ese segundo corte, es que pues un plano estaba definido por ese vector, entonces normal que salía acá a este plano. Entonces vamos a caracterizar, vamos a identificar un poco más esa parte conceptual, porque pues la idea de este proceso es cómo lo interpretamos. Nosotros el corte es mucho más abstracto, de muchas más demostraciones y viene una metodología ya basada en una autonomía del estudiante, en realización de videos, prender cámara, obviamente pues se envían, se colocan, no es de manera sincrónica, pero sí una preparación. Entonces tengo estos dos cartoncitos porque pues vamos a hablar en un momentico de la parte conceptual, lo que no está en el taller, pero sí de qué significa intersectar pues dos planos. Entonces, la intersección de esos dos planos, pues me define un elemento aquí que se identifica que es una recta. Entonces, esa es la parte que queremos entonces conceptualizar en la sesión de hoy como un recuentico. Entonces, vamos a compartir pantalla y en ese compartir pantalla, pues damos inicio a ese que es nuestro recuento oficial. Entonces, estamos aquí compartiendo pantalla. En ella observamos, entonces, vamos a ver un poquitico más. Porque nuestra sesión pasada, este recuento que es importante, habíamos hablado de la línea recta. Entonces, una línea recta que estaba referenciada también en tres dimensiones. Entonces, al hablar en tres dimensiones, de manera rápida, hemos identificado que lo más importante era nuestro vector director, que nos indicaba eso, la dirección de la línea recta, y que a partir de ello lo que hacíamos era considerar pues por dónde queríamos que pasara esa recta. Entonces un vector director, ese vector de la línea recta, pues estaba en paralelo con la información de un vector que estaba dado como origen en el plano. Entonces habíamos hecho una comparación de qué pasaba en nuestro R2 respecto a R3. En R2 hablamos de una pendiente, de inclinación. En R3 hablamos de una dirección. La dirección entonces estaba definida por esas condiciones del vector. Entonces, cuando nos pidan hallar de alguna manera, entonces lo tiene que ver con una línea recta.
lo primero que tenemos que hallar es ese vector director. ¿Qué más tenemos como información? Pues un punto por el cual debe pasar como tal, pues en este caso la línea recta, un punto específico. Y ya la forma de X, Y, Z, pues es la forma generalizada. Entonces, un punto por el cual pase la recta en una dirección especial y eso me define como tal esa ecuación. Entonces, tomamos ejemplos de vectores directores, hubo muy buena participación de ustedes en las cuales identificábamos. Entonces, que tener un vector dirección en dirección, por ejemplo, desde S hasta M no es igual, es diferente a un vector planteado en dirección desde M hasta S, que puede ser obviamente que la magnitud, en este caso, la distancia entre los dos puntos o la longitud de ese vector sea el mismo, sí, pero que la dirección era diferente. Entonces tomábamos dos puntos, definíamos entonces en qué dirección era que queríamos encontrar esa línea recta y después de tener el vector director, entonces ahí planteamos la forma en la que de alguna manera pues reemplazamos esa información, pero hay una característica especial, un parámetro especial que era ese alfa que acompaña con una relación escalar, en este caso es un número, a ese vector director, que es el que hace que se amplíe, que se extienda como tal esa línea recta y que se defina de manera específica para un valor de alfa existe una ecuación, entonces, la línea recta de un comportamiento. Entonces, aquí tomamos como ejemplo, si alfa fuese igual a -1, o sea, doy el valor de alfa, entonces hago la sustitución correspondiente, la distributiva, y encuentro, en este momento, al reemplazar el punto por el cual se pasa con el vector director y ese alfa, digamos en este caso -1, un punto específico también por el cual pasa la recta. Entonces ya tengo dos puntos, el dado 3, 2, 1 y este que sería otro punto 7, 3, 0. Así yo puedo entonces definir con dos puntos, así como pasaba en R2, dos puntos en R3 me definen entonces una línea recta. ¿Qué más hablamos nosotros en la sesión entonces pasada? Hablamos de cómo verificar, por ejemplo, entonces que un punto que nos den es colineal, o sea, que hace parte de la recta, que si tengo aquí la recta, digo, ¿será que este punto que me dan hace parte de la recta? Entonces se llama colineal, que comparte. Si un punto entonces es que hallemos, está aislado de, pues es no colineal, no comparte la línea recta. Entonces aquí nos dicen, bueno, verifiquemos que un punto haga parte de la línea recta. Entonces lo que hacemos es en esta expresión, el x, y, z lo reemplazo por ese valor que me están dando, de tal manera que para que haga parte de la línea recta, el alfa debe ser igual para tres tipos de ecuaciones que se forman al igualar componente a componente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, primera componente, con esa relación entonces de la primera componente respecto a alfa, una primera componente, de segunda componente con segunda componente, tercera componente con tercera componente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, reemplazamos la información que nos dan y miramos qué no tengo. En este caso, no tengo el alfa. Alfa es el valor que necesito hallar. La solución a este tipo de ejercicios invitaría que para un mismo alfa se cumpliría entonces que es solución D. Pero cuando estamos despejando, encontramos en este ejercicio, ejemplo de la sesión pasada, pues alfa tenía tres valores. Por lo tanto, esto era una inconsistencia, porque necesito encontrar un mismo alfa que pueda satisfacer la condición para las tres, los valores dados en este caso. Entonces, pues, como no se cumplió el alfa, pues decimos que simplemente el punto no hace parte de la recta. Es una verificación. Hablamos de la posibilidad de expresar una línea recta, entonces ahora como parámetros. Los parámetros significa expresarlos en función de, en este caso, S en función de pues, ese parámetro alfa que estamos diciendo. Al igualar como tal las condiciones, entonces digo primera componente con la primera componente, con la primera componente en esta relación, pues establezco lo que estábamos hablando ahorita de decir, bueno, estoy estableciendo que los valores son iguales, se pueden de alguna forma entonces expresar bajo una equidad, pero si es componente a componente, entonces como primera componente X igual a 3 menos 4 alfa, y así de manera sucesiva. Con ello encuentro entonces que hay, en ese caso, pues tres tipos de expresiones de manera general. Entonces, de manera general estamos hablando de tres tipos de ecuaciones donde se identifica la relación de cada una de las componentes con la otra parte de la igualdad. De aquí lo que se obtiene es que paramétricamente, entonces ya no está ese que llamamos el parámetro alfa. Entonces es en el sistema de igualdad
Digo, desaparece ese parámetro. Y las únicas relaciones por las cuales están dadas es unas ecuaciones respecto a las coordenadas del vector director, que es B1, B2 y B3. Aquí hemos colocado, donde entonces ese vector V es B1, B sub 2 y B sub 3, que son los componentes, donde el punto por el cual pasa, entonces la línea recta es de coordenadas X0, Z, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces ahí identifico quién es la información de quién. Y pues X, Y, Z son las relaciones de manera general, donde se expresan entonces esas ecuaciones paramétricas. Entonces tomamos el ejemplo que estábamos planteando. Tengo el vector director menos 4 menos 1, 1. Lo reemplacé en el denominador de esas tres expresiones igualadas, esa proporción. Y el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, 3, 2, entonces en este caso 1. Con ello, estas que están aquí son las famosas ecuaciones paramétricas. Entonces están definidas en una equidad, pero ha desaparecido como tal el parámetro pues alfa. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado de la posibilidad entonces de entender que esas expresiones entonces me permitían de alguna forma pues ya no referenciar el alfa, porque con él era que yo había expresado pues las equivalencias. Entonces esas ecuaciones pues se llaman simétricas porque hay una relación muy especial de acuerdo a cada una de las componentes. Entonces es prácticamente repetir la misma relación que existe entre el componente y cada una de la información del punto por el cual pasa la recta y la primera componente del vector director. Por eso lo decidiría en las paramétricas. El otro elemento que hemos hablado en R3 eran los planos. Y entendíamos que el plano era esa vinculación que se tenía de una superficie que estaba dada bajo un vector que era el más importante, y ese vector más importante lo llamamos normal. Entonces se conoce el vector normal como esa relación que existe de ser perpendicular al plano. Entonces la información del vector normal me define un plano. Entonces casi siempre está asociado para diferenciarlo del plano como tal, que salga de él, con las letras A, B y C. Entonces A, B y C son las coordenadas del plano. En ese caso ese vector normal, A, B y C, coordenadas del vector normal. Referenciadas como un producto, entonces aquí se hablaba y lo estamos entendiendo como un producto punto. Creo que hicimos en esa parte la demostración, decíamos, bueno, vamos a entender entonces por qué es un producto punto y que este producto punto entre el vector normal y un vector que haga parte entonces del plano, ¿por qué es que si son ortogonales? Dice, ok, porque el producto punto entre ellos debe ser igual a cero. Entonces, esa era la relación que nosotros teníamos, es que la única forma para identificar que dos vectores entre sí pues son ortogonales o perpendiculares entre sí es porque su producto punto es cero. Tomamos la demostración de esa definición de producto punto y a partir de ella entonces surge esta, que es la ecuación del plano. Esta es la ecuación del plano. Una ecuación del plano en la cual se reconoce que A, B y C son las coordenadas, en este caso, del vector normal. Bueno, entonces era como la demostración y entendíamos entonces porque es A por X menos X sub 0, más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0 y todo igual a 0, porque estamos demostrando que ese vector normal debe cumplir la característica de ser ortogonal al vector que haga parte del plano. Y pues ya de manera general lo que se utiliza la forma es hacerlo con pi o con otro tipo de letras para diferenciar qué es eso del plano. Entonces, bajo esa información, y que queríamos entonces nosotros realizar, por ejemplo, un tipo de ejercicio que quedamos pendientes. Entonces dice, determine una ecuación del plano que pasa por el punto 3, 4 menos 3 y es perpendicular al vector 5 menos 2, 4. Sabiendo que la ecuación general, esta que tenemos aquí, esta es la forma general, esta es la ecuación general del plano. Entonces vamos a mirar qué información de ahí tenemos y cuál no. Entonces identificamos A, B y C. Voy a colocarlo un poco más grande. Entonces ese A, B y C. Entonces son los coeficientes. Un poquito así más grandecito mejor.
Entonces son los coeficientes y nos dan una información pues especial porque salen de lo dado. Aquí estos valorcitos ya me los están dando. Me dicen que primera coordenada A es 5, B es -2 y que C es 4. Entonces con esta información ubico, entonces identifico. Esto es 5 por X menos el X sub 0 más B, que en este caso, bueno, no es un más por menos, daría -2, en este caso por Y, ya voy con ese Y sub 0, Z, ese C, perdón, C, pero C es positivo, entonces más 4 por, entonces Z menos, y eso igual a 0. ¿Quién es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0? Son estas coordenadas de este punto que me dan. Entonces, X sub 0 es 3, Y sub 0 es 4 y Z sub 0 es -3. Entonces, es muy sencillo en este momento, porque si me dan las coordenadas del vector normal, ese n que es normal al plano, que me define el plano, entonces lo que hacemos es en la ecuación de manera general, reemplazo esas coordenadas y lo otro, pues el punto en este caso, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces, aplicamos esa relación entonces distributiva, es este por este. Entonces nos queda que esto es 5X menos 15. De igual manera, vamos con esa distributiva, menos 2Y, menos 4, entonces daría menos 2Y, menos o menos más 8, más 8, sí. Falta la siguiente distributiva, entonces nos quedaría que esto es más 4Z, y ese menos por menos me da más, o sea, 3 positivo por 4, 12. Listo, aquí quedaría esto igual a 0. Entonces tenemos que los términos 5X menos 2Y más 4Z y el término en este caso, el valor independiente, nos daría menos 15 más 8, nos daría menos 7 más 12 más 5. ¿Sí? Y eso sería igual a 0. Pues, ¿qué tenemos de ahí? Pues ya, la expresión, le colocamos pi, entonces el plano es de la forma 5x menos 2y más 4z igual a menos 5. Entonces ese 5 se coloca al otro lado de la expresión y aquí nos queda como tal la ecuación del plano. Esa es la ecuación del plano. Entonces, ¿qué tenemos y qué queremos en este caso? Pues analizar un momentico, entonces lo que vamos a hacer y a verificarlo, por ejemplo, en GeoGebra. Entonces vamos a dejar de compartir un momentico. Queremos entonces, vamos a compartir acá para realizar, muy posiblemente, entonces aquí nos lleva como una interpretación. La indicación entonces tomamos GeoGebra Classic, que tiene la posibilidad de graficar en 2D y en 3D. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gráficos en 3D. Y aquí ya nos muestra el plano. Entonces, X, Y, Z, el X lo pone aquí en rojo, lo podemos girar con el cursor, con nuestro mouse, aquí está X, Y, Z. Aquí en las entradas colocamos posiblemente la información. Entonces, digamos que el plano es de la forma, entonces, 5X menos 2Y más 4Z igual, vamos aquí a menos 5. Entonces, seguimos compartiendo, antes de que se vaya, sí, sigo compartiendo. Igual a menos 5. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este planito que ustedes ven, de pronto, no sé si es muy, muy suavecito. Entonces, ese es el plano que está con un azul clarito. ¿Listo? Entonces, ese que está con azul clarito, entonces, y que atraviesa y que va de lado a lado, ese es el plano. Decíamos que era una superficie, en este caso, entonces, que está por la expresión. ¿Qué más teníamos, por ejemplo? Entonces, decíamos que era la condición. Es que no se nos fue aquí. Entonces teníamos que pasar por un punto. Entonces, digo, bueno, pero ¿cuál es ese punto por el cual entonces pasaba, en ese caso, ese plan? Aquí que se fue, que se borró todo. Entonces, nos dice, por ejemplo, que si pasara por el punto 3, 4 menos 3. Entonces, aquí
Vamos a colocar paréntesis, 3, en la diapositiva 4, menos 3, listo, y cierro. Y entonces, un momentico para que podamos observar, vamos a mirar el plano, y aquí uno puede buscar, entonces aquí vamos en propiedades, y si queremos cambiar un poquitico, bota aquí en color, vamos a cambiar un momentico para que lo podamos de pronto identificar mejor. Dice, bueno, está con rosado. Este punto de coordenadas 3, 4, menos 3 es ese punto azul que ustedes ven, que yo al girar, en ese caso, nuestros ejes, hace parte del plano. Entonces, él está en el plano. Entonces, lo pongo así en el perfil y dice, ok, eso es lo que estoy demostrando. Entonces, es que este plano tiene la ecuación de la forma 5x menos 2y más 4z, que fue la que hallamos igual a menos 5, este es el plano, y que contiene en este caso al punto 3, 4, menos 3. Esa es una de las relaciones que queremos que se pueda identificar, que tengo la posibilidad de encontrar pues esa relación, y en esto pues visualmente pues nos ayuda GeoGebra. Bueno, vamos a volver aquí un momentico, porque pues, muy seguramente, entonces al compartir, entonces tenemos la posibilidad, entonces de decir, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si de alguna forma nosotros, entonces tenemos una sugerencia, bueno, y si me dicen, voy a colocar aquí, ¿estoy compartiendo pantallita ya? Ah, no, no. ¿Aún No, comparto? señora. No, todavía Listo. no. ¿Todavía no? Ahora sí comparto. Ahora sí. Listo, gracias. Sí, señor. Gracias. Entonces, hay otro tipo como de plano. Esto, pues nosotros no lo sugeríamos directamente en el taller, pero es una forma complementaria. Casi siempre a uno le dan. Entonces, decían, por ejemplo, si tuviéramos 3 puntos, digamos un punto de coordenadas 1, 2, 1, otro punto de coordenadas -2, un 3 y un -1, y otro punto R, digamos 1, un 0 y un 4. Listo. Entonces tengo 3 puntos. Entonces muy seguramente me dicen, halle la ecuación del plano. Si tenemos los puntos, dice, halle la ecuación del plano. Entonces en esa ecuación del plano, pues la característica sería identificar qué información puedo relacionar con esos 3 puntos, o sea, qué puedo hacer con esos 3 puntos. Entonces una vez repasando un poquitico, pues casi todo lo que hemos visto en este segundo corte, entonces vamos a sustituirlo. Si tengo esos 3 puntos, habíamos hablado que muy seguramente puedo definir una relación que vincule, por ejemplo, un vector que puede ser P a Q, vamos aquí, P a Q, y que seguramente también me puede relacionar entonces así como Q, digamos en este caso, entonces QR, digamos aquí está. Y estos vectores, entonces digo, entonces sería que esa relación me está dando a mí, me identifica algo, entonces vamos a hallar eso. ¿Qué pasa si yo defino? Entonces puede ser el vector desde P hasta Q, porque dice, profe, si cojo entonces P, R y QR, como usted guste, no va a influenciar el resultado porque me da la misma información, o sea que el resultante del plan. Digamos, cogemos a P con Q. Y P con Q, entonces es el vector que va en dirección desde P hasta Q. Entonces, habíamos hablado que seguramente, si es desde P hasta Q, este era nuestro, entonces, punto final. Habíamos hablado nosotros eso. Y este es nuestro punto inicial. Entonces, bajo esa relación, lo que hacíamos era entender que las condiciones eran -2, 3, -1, y que hacemos una diferencia respecto a las coordenadas, en este caso de P, 1, 2, 1, que con esa información, entonces podríamos decir que el vector, por ejemplo, que va desde P hasta Q, sería la relación componente a componente en esa resta, que es una diferencia de distancias de puntos. Entonces nos quedaría -3, -1. Entonces, -2, -1, perdón, -3, -2, -1, -3, y segunda componente, 3 menos 2, que me daría 1, y la siguiente, que sería -1, -1, entonces sería -2. Tengo la relación entre estos puntos de vectores, entonces componente a componente.
3 menos 2 menos 1, menos 3. 3 menos 2 da 1 y menos 1 menos 1 da menos 2. Entonces, de la misma forma, practicando, entonces hallamos en este caso, por ejemplo, el vector que definíamos ahí. Entonces, digamos, el vector desde Q hasta R. Y ese vector desde Q hasta R, entonces identificamos ahora que nuestro punto inicial es Q y nuestro punto final es R. Entonces, bajo esas condiciones, entonces el punto inicial es Q y el final R. 1, 0, 4, como entonces punto final, en este caso, menos, entonces el punto inicial que sería Q menos 2, 3, menos 1. Entonces, con ello, entonces aquí repasando, ese vector que va desde Q hasta R sería entonces lo mismo que estamos diciendo nosotros ahorita. Hacemos una relación componente a componente. Entonces, 1 menos menos 2, 0 menos 3 y en este caso 4 menos menos 1. Listo. Y entonces ahí identifico. Según esto, entonces la relación que podemos obtener de vectores de Q hasta R es 1 menos menos 2, entonces daría más 2, entonces sería 3 en la dirección de la primera componente, 0 menos 3 menos 3 y 4 menos menos 1, entonces daría 5. Bueno, entonces con esos dos vectores que sabemos que ellos están en el plano, ellos están en el plano, porque tenemos los puntos y los ubicamos. La idea sería entonces identificar que si ya están en el plano, entonces si tengo ya el vector como tal y lo estuvimos ubicando, entonces ya tengo la condición, entonces en ese bosquejo, identificar, por ejemplo, que si ya, entonces tuviéramos, por ejemplo, ese vector ya desde P hasta Q, ese vector desde P hasta Q que nos está diciendo, bueno, pues más o menos es menos 3, 1, menos 2, digamos que es una relación así. Ese es el vector desde P hasta Q, y que el vector entonces en un bosquejo, desde Q hasta R, entonces 3 menos 3, 5, digamos que es una relación, digamos que es aquí, desde Q hasta R, entonces estoy diciendo que ahí me está definiendo, posiblemente que ellos hacen parte entonces de un plan. Pues ese plano entonces característico nos dice, bueno, ¿y qué estaría pasando? Dice, pues que de alguna forma ellos van a ser parte de una relación en la cual van a ser parte de un plan. Necesito encontrar, obviamente, pues es más información de ese plano, ya que hago un bosquejito de, bueno, ¿cómo puede ser? Posiblemente. Pero necesito asociar a ese posible plano, a ese bosquejo, pues ese vector que sea entonces, que lo defina, que es el vector normal. Y necesito a ese, entonces, encontrarle el vector normal. Ese vector normal, entonces ya sabemos que sale, que debe salir de él, que debe ser perpendicular a ambos, entonces es ortogonal. Digo, entonces aquí no hace falta, vamos a hallar, en el segundo paso, entonces vamos a hallar el vector normal. Ese vector normal, entonces recordamos que es perpendicular, es ortogonal a ambos vectores y debe ser ortogonal. Y entonces para ser ortogonal, ¿qué se requiere? Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues resulta que para hallar ese tipo de vector, ese vector normal, entendemos que el vector normal es igual a, lo vamos a hallar como una relación, entonces I, J, K, en la cual la información de cada uno de los vectores va a ser parte de, pues en este caso, el primer vector, menos 3, 1, menos 2, menos 3, 1, menos 2. Y el segundo vector, 3 menos 3, 5. 3 menos 3, 5. Verificamos. 3 menos 3, 5. Menos 3, 1, menos 2. Ok. Entonces, hallando con esa relación de determinantes, tenemos entonces que en la dirección I, está entonces aquí el determinante, menos J con su determinante, más K con su determinante, 2 por 2, y tendríamos entonces que esto sería igual a. Y
en esto que dijimos, entonces, ¿qué sería? 1 por 5, entonces aquí el 1, el 1, el menos 2, que aquí ya desapareció la pantalla, estaba en pantalla. Se quedó estático, bro. Se apagó. Dice que Profe, no tiene audio. No se escucha nada. Profe, no se escucha nada. Profe. Profe, tiene desactivado el micrófono. Profe, tiene desactivado el micrófono y no se escucha nada. hola, hola Luisa, ¿me escuchas? Hola, profe, Profe, es ahí que sí, ahí tenía se escucha. desactivado el micrófono y no se le escuchó nada de lo que nos dijo. No se escuchó nada, nada. Ah, se fue con todo el audio. Nada. Desde que se No, quedó es que tenía parado desactivado el micrófono. Que yo que hice aquí estaba con la cámara del celular. Bueno, sí. Entonces les estaba diciendo que en esa, mientras que desaparecía la información, la idea de determinantes y en ese proceso, pues es una herramienta que me permite encontrar ese vector que fuese ortogonal. Entonces aquí es más metódico, pero no es complicado, solamente la realización del determinante como una herramienta para eso de hallar la normal. Entonces lo que estaba señalando, que no se escuchaba, obviamente porque no tenía el audio activado desde ese dispositivo. Entonces que el vector normal va a resultar dando esa información. Entonces lo que necesito es hallar ese vector normal. Entonces si ya tengo los dos vectores, que los hallé por una diferencia de puntos, sé que los dos vectores van a estar ubicados en una relación. Entonces ubico los vectores, pero sé que necesito hallar ese vector normal. Con ellos dos en el plano no es suficiente. Cuando esos dos vectores hacen parte de una relación del plano, se dice que son coplanares. Entonces voy a ubicar una información, algo específico. Entonces digamos que ahí tenemos el plano, que entonces lo que estoy pintando es una representación de lo que hallé, suponiendo que entonces aquí estamos en el plano, mientras que ya comparto. Si esto que estoy mostrando en el plano son los dos vectores, ahí ya lo hallé. Entonces, esto ya está en el plano, se llaman coplanares, o sea, los dos vectores hacen parte del plano, coplanares. Pero en realidad necesito la información más específica y me la da, bueno, pero deme el nombre de este plano. Y para poder dar el nombre de ese plano, ellos dos no me ayudan del todo hasta que no defina quién es el vector normal. El vector normal es el que define el plano. Los vectores que hacen parte del plano no lo definen, a menos que yo lo halle. ¿Y cómo lo hallo? Con el producto vectorial. Entonces, por eso la relación de determinantes. Bueno, entonces vamos a mirar aquí, si ya compartiendo pantalla, lo realizamos. Y terminamos esa información.
que es clave porque nos ayuda a practicar todo lo que estábamos viendo. Entonces, línea recta, estábamos viendo entonces de una vez cómo se hallaban de alguna manera pues todo relacionado con planos. Bien, parece que no lo grabó. Bueno, no lo grabó. Ah, caray. Vemos entonces aquí un momentico. Tenemos 5 segunditos a ver si lo podemos recuperar. No. No lo grabó. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros resolviendo? Pues de manera aquí rápida, vamos a volver entonces aquí a hacer la relación para compartir. Entonces, ¿qué queríamos nosotros identificar de alguna forma, entonces sutilmente que esa relación para poder hallar, entonces un plano, necesito es hallando o identificando. Hallando o identificando entonces la información. No lo compartió, lo borró todo. Entonces aquí, lo que teníamos nosotros hasta el momento, entonces nos había identificado, de manera rápida lo que estábamos hallando era nuestro vector, entonces de manera sencilla, concretica lo que estábamos haciendo, era cómo teníamos entonces la información, nosotros ya teníamos de alguna forma pues nuestros vectores, ese vector que hemos hablado, un vector PQ, que tenía una información, estaba clara aquí, entonces decíamos que esto era -3, 1, haciendo la resta así entre P y Q, que teníamos la otra relación entonces entre Q y R, que era la información pues, obtenida a partir de, entonces, como teníamos listo las componentes de, y ese Q, entonces R menos Q, sería 3 menos 3, y con ese 5, que después de tener eso, nuestra relación, entonces para el vector normal, estaba dada por el determinante, que ahorita estamos haciendo paso a paso, ahorita nos va a rendir un poco más. Entonces era colocar la información -3, 1, -2, y la información del otro vector, de manera que ellos se van a multiplicar en ese producto cruz. Lo que estamos haciendo es el producto vectorial, un producto vectorial, porque vamos a recordar que n solamente resulta cuando tengo un producto vectorial, un producto cruz, y es precisamente ese producto entre P y Q y entre Q y R. Son ellos, entonces sin ellos dos no puedo definir a n. ¿Qué teníamos nosotros? Entonces que estamos aquí resolviendo, si ya lo resolvemos rápidamente, menos J, acá teníamos más K, los valores ya para que podamos hacer el producto y después lo eliminamos. ¿Alguien va a hablar? ¿Carlos? Una consulta, profe. Sí, señor. Estamos haciendo un producto vectorial. Sí, ¿por qué? Cuyo resultado siempre es un vector Muy bien, normal a los dos vectores que estoy operando. muy bien. Yo estoy haciendo ahora PQ cruz QR, ¿cierto? PQQ, sí, perfecto. Pero Sí. si yo hago QR cruz PQ, también me da otro vector normal, pero en sentido contrario. No, no, porque mira que es como si alteraras las ecuaciones acá. ¿Qué estarías cambiando solamente? El orden de las ecuaciones. Es correcto, por eso estaría cambiando el orden de lo que estoy operando ahí en el determinante. Pero la pregunta es, ¿por qué PQ cruz QR y no QR cruz PQ? Ah, no, pero porque yo lo establecí así, pero ahorita ya lo miramos, nos tiene que dar lo mismo, Carlos. Sí, es que por eso es que por eso es la consulta, o sea, porque yo necesito un vector normal al plano, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Pero si yo lo hago de esta forma, obtengo un vector normal al plano en una dirección. Sí, Pero sí, sí. si lo invierto también, obtengo otro vector normal al plano, pero en dirección contraria. Mm,
No, teóricamente no, porque lo que estás haciendo es alterar simplemente el orden de las ecuaciones, en este caso Sí, los vectores, y no. Es como si tuvieras, voy a prender un momentico la cámara, es como si, ¿te acuerdas que sí, habíamos hablado de la regla de la mano derecha? correcto. Ajá, Entonces, como si yo te digo, ahora que este dedito que indica hacia allá, ahora digo, no, pues sabes qué, tú te vas a mover hacia acá y tú hacia acá. Entonces, yo estoy diciendo que esa relación es que ellos, o sea, si yo coloco primero PQ y después QR, puedo hacer QR y después PQ. Entonces, puedo hacer que este es QR y este es PQ. Entonces, podría hablar esta relación. Y este es perpendicular, sigue siendo perpendicular a ambos. Entonces, ahí no estoy cambiando la dirección del vector normal. Estoy cogiendo la ok. información. ¿Te acuerdas, Carlos, cuando en el primer corte hablábamos de sistemas 3x3, que eran tres ecuaciones, tres variables? Sí, Y sí, que uno cogía ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Pero tú, como es la misma información, mismo sistema, tú puedes coger la ecuación 3 y tú la puedes subir y ponerla como el primer renglón, porque no estás transformando ni modificando la información, solo la estás acomodando de una manera diferente, en orden, pero el mismo sistema. Lo que no puedes hacer es cambiar ahora sí las variables. Ah, no, esas ya no las puedes cambiar, porque entonces establece una conservación primero del signo de una relación. Entonces, no, es que no, yo no... no es cambiar las variables, es cambiar el orden en la que Las opero el ecuaciones. determinante, correcto. Ese sí Sí, puedo, perfecto. En ese sí porque puedo. no, y la pregunta es también, o sea, si yo le invierto el sentido a ese vector resultante normal, también sigue siendo normal al plano. Ah, sí, perfecto, sigue siendo normal el plano. Perfecto, sí. Entonces, ¿cuál de los dos vectores me sirve o para describir o para definir el plano que estoy tratando de interpretar o de hallar? Hagamos los dos, ¿te parece? Hagamos los dos y comparamos la información y verificamos Listo, entonces. ok. Listo, hagamos los dos. Muy bien, muy buena Bueno, pregunta. Entonces, para esa sugerencia, si yo cogí de manera aleatoria, entonces hacer PQ como -3, 1, -2. Entonces, al resolver ese determinante, yo lo iba a hacer aquí súper mega rápido, pero pues hagámoslo entonces con calma. Esta relación, hagámosla con calma, pues para poder identificar qué tanto se altera como tal, si se altera o no se altera. Entonces tenemos esta relación, menos J, sé que aquí voy a colocar la determinante, y que aquí coloco más K, listo, y aquí coloco la relación. Entonces quedaría mi determinante por I. Entonces, bueno, ayúdame ahí, por favor. Entonces quedaría en I, el 1, ¿cierto? El 5, perdón, el 1, perdón, el uno, menos uno, 2. uno, uno menos 2 menos 3 y 5. Perfecto, listo, gracias, Carlos. Sí, la siguiente determinante. Menos 3 menos 2 3 y Sí, 5. perfecto. -3, -2, 3 y 5. Y respecto acá, Menos 3 1 3 y menos 3. muy bien, listo. Entonces, según esto, este vector normal resultaría, entonces, con esta operación. Entonces, ¿cuánto nos daría acá? Menos J. Y hacemos la operación cruzada, a ver qué. Con la relación, hemos hablado de la resta. Listo. Y que no se nos olvide, aquí va un menos, acá un menos en la mitad, por definición de determinantes 2 por 2. Entonces, ¿nos quedaría cuánto? Cruzado. Primero esta. Entonces 1 por 5, digamos que 5, ¿cierto? Y en la otra dirección, pues nos daría 6 6 positivo. Muy bien. Vamos por la siguiente. menos 15 Muy bien. ¿Listo? menos 6 Menos 6. Ok. Vamos a hacer otro paréntesis. Listo. Siguiente. 9 9. Y la siguiente, menos da 3 3. 3 positivo. Listo. Muy bien. Entonces, con eso, ¿qué podríamos definir? Entonces, ahora, ¿quiénes serían, entonces, en esa relación, esta información? Entonces, ¿cómo la hallaríamos? Entonces, respecto a I, nos queda que este vector normal en dirección Y nos daría -1. Queda menos 1. Muy bien. Y dale, Carlos, listo. Ayúdame aquí. Menos J. Quedaría menos Muy bien, menos 9 más 6. menos Entonces, 9 -9. Y en más K nos 6 daría 6 positivo.
Listo. Con esto la información que estamos obteniendo es que este vector n, entonces aquí n sería el vector de coordenadas, menos 1 en i, 9 en j, más o menos más, y 6 en k. Listo, vamos a ver. Vamos a ver si nos da. Entonces, con esta información. Entonces, y ahora, aquí yo voy a copiar un momentico este. ¿Listo? Y voy a tomar esa información para mirar, bueno. Entonces, ¿qué pasaría si modificáramos? Entonces dijimos, ya no voy a colocar, entonces tú decías, vamos a colocar aquí arriba, ¿cierto? Listo, voy a borrar esa información un momentico. A ver si sí o si no. Entonces, me dices que coloquemos primero QR. Esa es la pregunta, ¿es lo que sí, Carlos? Sí, señor. 3 menos 3, 5. Y colocaría menos 3, 1, menos 2. Ok, entonces nos quedaría menos 3, ¿cierto? Menos 3, otro color. Menos 3, 5, 1, menos 2. Respecto a J, 3, 5, menos 3 y menos 2. Y respecto a K, 3, menos 3, menos 3 y 1. Vamos a mirar. Entonces vamos a resolver, a ver, sí que no se nos olviden. Entonces estos menos que están acá por definición, para el que nos resulta. Entonces 3 por menos 2, dijimos que era 6 y 1 por 5, 6. ¿cierto? 3 por 2, 6, positivo, 5. ¿cierto? 5. Sí. Sí. Y entonces, ahora miremos la relación. Aquí, 3 por menos 2, ¿cuánto nos daría? Menos 6. Menos 6. Muy bien, y ahora viene la otra relación. 3 por menos 5. Menos 15. 3 por menos 5, menos 15. Vamos a colocar aquí, menos 15, ok. Y ahora viene con K. K tiene la relación, entonces 3 por 1, vamos con 3. Y el siguiente, 3 por 3, entonces aquí nos daría 9 positivo, ok. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Esa relación, entonces, ¿cuánto nos daría en esa relación 6 menos 5? 1 1 positivo. positivo. Muy bien. En esta relación de menos 6 menos 15 positivo, nos daría menos 9, Sí, ¿cierto? menos 9. Menos 9, 9 más 9, No, perdón. 9. Más 9 positivo, sí, más 9 Sí. positivo. 9 positivo. Y respecto a acá, nos daría menos Menos 6. menos 6. Listo, muy bien. Ahora en esta relación, ¿qué tenemos, qué encontramos Profe, diferente? Sí, sí, es sí. que entonces es eso lo que yo le quería dar a entender, que si yo Ujú. hago el producto cruz invertido, me va a dar un vector, pero de igual magnitud, pero en sentido contrario, que también me sirve para definir el plano que quiero. Sí, 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 sí. ¿Y por qué qué tenía de información? ¿Qué tiene de similar esto, este vector n, con este que encontramos? Tienen Entonces, igual magnitud. sí. Y si hablamos de la dirección, para entender que en realidad estoy hablando del mismo plan, entonces voy a aprender un momento. Correcto. Estoy hablando del mismo plan. Sí. En la afectación directa, cuando hablamos de si yo tengo la multiplicación de, entonces el vector, entonces en ese caso, el vector, digamos aquí está PQ y este era QR. Este vector me define en esa relación, entonces cuando estoy multiplicando. Si yo cambiara la dirección de este es P y este es Q, este vector me está viendo en la misma dirección del plan. En este caso, cuando yo multiplico, entonces yo estoy cambiando la dirección o el sentido, pero sí me está hablando del mismo vector, solo que en vez de tener la regla de la mano derecha hacia arriba, lo que está haciendo es que para mí es más cómodo hablar que ahora este Q que va acá, PQ, y aquí QR, aquí siento algo de incomodidad en el dedo, en esa dirección del dedo, y digo, pues para mí como que es más fácil que yo gire y diga que PQ va hacia allá, QR hacia allá, y ese señor va hacia abajo. Pero este vector, esta dirección, este vector perpendicular,
En ese caso también es perpendicular el opuesto en dirección. Entonces, en este momento estoy hablando que la información, aunque no coincide con el signo, su dirección contraria me habla del mismo vector, en ese caso, perdón, no el mismo vector, perdón, sino el mismo plano. El mismo plano, El sí. mismo plano. Pero mira que esa relación aquí conceptualmente, cuando hablamos de determinantes, deberíamos de definir que el hecho de cambiar las ecuaciones no me afecta conceptualmente como tal la ecuación resultante, o sea, el vector resultante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sistemas 3×3, si yo cambiaba una ecuación de sentido, de la ecuación 1 pasar a la ecuación 3 o la ecuación 2 a la ecuación 1, hablo del mismo sistema. En este caso, afortunadamente tienes toda la razón. Entonces, este vector director, que es opuesto a este vector director, la misma magnitud, me están hablando del mismo plano. Lo que pasa es que en este caso, los dos dedos, o sea, si yo hago que este es QR y este es PQ, si yo los cambio de sentido, como es la regla de mano derecha, es, por ejemplo, si se dan cuenta, si usted lo intenta hacer, este dedo no pudo acomodarse en ese sentido. Está diciendo, oiga, no tengo comodidad, pero tengo comodidad si yo giro la mano. Entonces, si yo la giro, ahora sí tengo comodidad de los dos dedos y sé que son perpendiculares entre sí. Entonces, aquí la regla de la mano derecha me dice que la dirección depende, obviamente, pero que me está hablando del mismo vector perpendicular al plano. O sea, estoy hablando de la fórmula en que yo lo estoy escribiendo. Es una muy buena pregunta para la demostración, pero teóricamente estoy hablando de la misma relación, porque al colocar los dos vectores, estoy hablando del mismo sistema, del mismo determinante. Entonces, conceptualmente dices, pero aquí, ¿cómo me definió? Pero tú lo acabas de decir muy bien. Entonces, un sistema de ecuaciones en el cual yo cambio los vectores, no cambia la información conceptual. Lo que está haciendo es que me está en este momento, como son vectores, me identifica que posiblemente cambia la dirección, pero está asociado al mismo plano. Es asociado al mismo plano. Solamente que nos tocó en la acomodación para que haya comodidad de los vectores. Entonces, esa regla de la mano derecha hace que cambie el sentido. Ya no será hacia arriba, sino lo planteo hacia abajo. Y los dos vectores, obviamente, están cómodos, formando entonces un vector, aquí una ortogonalidad entre ambos. Pues muy buena demostración respecto a la parte conceptual, porque uno plantearía que siempre, y cómo defino quién es quién. O sea, si tú en el parcial dices, pero sí, profe, si yo hice QR por PQ y pues no me dio, yo digo, pues en ese sentido estoy demostrando conceptualmente que es el sentido el que me define de alguna forma en qué dirección va ese vector normal, que puede ser obviamente opuesto a su vector director opuesto por ese mismo. Es muy buena pregunta, Carlos. Ok, profe. No, súper, qué chévere. Gracias. No, a ti por la pregunta, porque nos llevaste presente a la demostración de que debería ser la misma relación del plano y que la información, pues obviamente debe corresponder a la misma relación de ser ortogonal. Perfecto. Muy buena pregunta, Carlos. Gracias. Y con eso, entonces, lo que tenemos es, como la información que nos preguntan es cuál puede ser, entonces, la ecuación de ese plano, pues con esas dos relaciones, entonces ahora lo vamos a reescribir. Entonces, en la escritura. Entonces, la escritura, aquí ya colocamos. Entonces, escribir la ecuación del plano en esta relación, entonces nos va a llevar a, que tomo como tal. Entonces, ese vector, que ya lo tenemos, voy a tomarlos, pues por ejemplo, colocamos así, digamos con el vector n1 normal, que tenemos -1, 9, 6. El -1, 9, 6. Pero también miramos entonces qué diferencia hay con la relación del vector n2 de 1 menos 9 menos 6. Listo. Y vamos a mirar. Entonces, con este vector, entonces normal, y usando el punto, pues aquí tenemos que usar el punto, entonces aquí. Entonces tenemos 3 puntos. La idea, bueno, ¿cuáles de los 3? Entonces, en este caso, ¿cuáles de los 3 vamos a usar? Entonces, como teníamos en esta relación, entonces que determináramos pues esa información, aquí, esta cosa se volvió loca. Bueno, entonces entre los puntos teníamos un punto P que era de coordenadas, un momentico, Q de coordenadas, entonces está 1, 2, 1, y el otro punto Q que teníamos -2, 3 menos 1, sino que aquí se borró, no sé por qué,
y R, que teníamos el punto 1, 0, 4. Entonces, con esos 3 puntos, entonces decía, y con ellos que hallamos, pues esa relación de la diferencia entre los 3 puntos como tal. Ahora tomamos uno de ellos. Entonces, ahí, ¿cuál cogemos? Pues como ellos, esos 3 puntos son coplanares, hacen parte del plano. ¿Cuál podríamos coger? Aquí. Cualquiera, profe. Cualquiera. ¿Listo? ¿Cuál escoges, Carlos? El que no hemos usado, R. En este caso, perfecto. En este caso tomamos R de coordenadas. Entonces, 1, 0, 4. Entonces, con ello ya teníamos. Se supone que la ecuación del plano viene dada por la expresión A por, entonces, X menos X sub 0, una diferencia entre cada coordenada menos cada una de las coordenadas del punto inicial iguales a 0. Entonces, vamos a colocar eso. Entonces, esto es A, de manera general, esto es A por, entonces, X menos este X sub 0. Entonces, más, entonces este B, hacemos lo mismo, esta relación conceptual, más este C, que es una relación, entonces, aquí, conceptual entre, aquí es Y, menos, aquí es Z, menos, y las coordenadas del punto que estamos escogiendo, y que todo eso debe ser igual a 0, que es nuestra ecuación, en este caso, del plano, igualada a 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a identificar entonces nuestro A. Estamos con el primer vector normal que hallamos y ahorita el que halló Carlos. Entonces quedaría, por ejemplo, menos 1, x menos, aquí tendremos la relación, entonces, que sería 1, b, que en este caso con el primer vector normal que, pues en este caso hacia arriba, entonces y, ese sería menos 0, y entonces tendríamos el c, que en este caso sería 6 positivo, por z menos este z sub 0, que es 4 en este caso, y pues eso de alguna forma igual a 0. Entonces la idea es reducirlo lo que más podamos, vamos a reducirlo, y en esa reducción tenemos que esta distributiva de cada elemento, entonces por la relación de la diferencia de los puntos nos quedaría entonces menos, entonces daría menos x, menos por menos, entonces nos daría más 1, en este caso más 9y, más S más 0, ¿ok? Más 6z, menos 24, igual 0. Y entonces nos queda la forma menos x más 9y más 6z. Y respecto a las relaciones entonces, valores numéricos, nos daría menos 23 y esto nos daría igual a 0. Entonces ya la ecuación nos quedaría la forma menos x más 9y más 6z igual a 23. Si escogiéramos otro punto, con la pregunta que nos planteaba entonces ahorita, Carlos, nos tendría que dar exactamente la misma relación. Entonces siempre reduciéndola. Entonces si en vez del x sub 0 menos, en ese caso 1, 0, 4, tomáramos 1, 2, 1, o el punto Q menos 2, 3, menos 1, la reducción de las operaciones numéricas, pues tendría que dar exactamente lo mismo. Y con esto, pues esa sería una relación. ¿Qué cambiaría? Ahora sí miremoslo con el otro vector, entonces normal. ¿Qué cambiaría ahí? Conceptualmente, ¿qué estaríamos cambiando? Entonces ahora, bueno, en esta, cojamos que este es el que vamos a, un momentico, listo, y en esta vamos a utilizar este vector que lo halló Carlos. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Dejamos el mismo punto? ¿Qué cambiaría? Dejemos el mismo para ver qué pasa, profe. Listo, listo, Carlos, perfecto. Entonces, tendríamos que nuestro A es 1, ¿cierto? Nuestro B sería menos 9 y nuestro C nos daría entonces menos 6. ¿Ok? Entonces, 1, entonces aquí el 1 positivo, el menos 9, el menos 6. Y el 1, listo. Entonces, ahora sí, verificamos acá. ¿Qué podría haber pasado? Nos daría X, aquí un menos 1. Vamos a borrar aquí para que sea mucho más fácil para calcular a ver qué nos da.
qué afectación se tiene. Entonces tendríamos que eso sería, entonces 1, entonces aquí 1x menos 1 menos 9y más 0. ¿Qué más tenemos acá? Menos 6z más 24 igual a 0. Si ordenamos esto, entonces nos quedaría que es x menos 9y menos 6z. ¿Qué nos daría? Nos daría positivos, ¿está bien? Más 23. Más 23 igual a 0, ¿cierto? Bueno, vamos a orar un momentico, pero que tengamos ahí en cuenta escribirlo acá arriba, ese momentico, que ese plano de nuestra definición nos dio ahorita menos x más 9y más 6z igual a 23. Entonces, según esto, entonces acomodamos nuestra ecuación, miramos que tendríamos aquí la expresión x menos 9y menos 6z igual a menos 23. Si comparamos este plano, este que está aquí, este planito, ¿sí?, con el que está arriba, ¿qué tendríamos de diferente? El 23 aquí está negativo, ya está positivo. Si lo que quisiéramos es, haciendo una propiedad de la situación, multiplicar. Los signos están contrarios, solo multiplicar por menos 1 y de igual no se afecta la igualdad. Muy bien, perfecto, Carlos, muy bien. Entonces, matemáticamente lo que podemos hacer es multiplicar por menos toda la expresión. Si es a ambos lados de la ecuación, entonces no la va a afectar para nada. Entonces, este menos, al afectar intercambio las relaciones aquí, dice, pues no me está afectando absolutamente nada toda la ecuación. Recuerden que es una ecuación. Pero ¿por qué es una ecuación? Si fuera una expresión algebraica, no se puede hacer. Eso no se podría hacer. Pero que Claro. tengo una ecuación. Y en la ecuación estoy equilibrando bajo el principio de la equidad. Es lo mismo que hago a la derecha, lo hago a la izquierda. Entonces no hay ninguna afectación. A multiplicar por menos 1, llego al mismo plano, el que estamos aquí hablando. Entonces llego a, ok, es menos x más 9y más 6z igual a 23. Pero el truco es precisamente porque hay una igualdad. O si no, sería complicado. No se podría hacer. Entonces con esta relación pudimos entonces comprobar, gracias a Carlos y al ejemplo que nos plantea, que efectivamente, entonces no hay un orden específico para multiplicar entre sí los vectores, pero lo que sí nos debe dar es que sea el mismo plano. O sea, que el vector entonces tenga dirección contraria o no, pero tiene que ser pues el mismo plano. Bueno, gracias Carlos por esa participación significativa en esto de hacer la demostración para ver si nos da lo mismo o no. Súper chévere. De nada, profe. No, a ti, gracias. Bueno, ¿qué tenemos nosotros entonces para compartirles? Que hay una indicación especial y sobre todo está con el taller. Entonces aquí ya, bueno, pudimos tener la posibilidad entonces de repasar entonces eso. Entonces, producto cruz, relación entonces vectorial, anormal, la demostración que nos acaba de dar aquí a Luz Carlos. Y en nuestro parcial, pues la idea es que eso como lo que nos va como a afectar un poco, es porque lo ideal para el programa de matemáticas es que siempre los talleres, y si en este caso no hemos puesto quizzes, varios nos han compartido, nos han escrito que qué pasó con el quiz y habíamos hecho un acuerdo que para que no quedáramos saturados de 2 talleres en 2 partes, porque hubo pues una cantidad temática un poco amplia, entonces no hacíamos el quiz, entonces estaban los 2 talleres. Entonces ese quiz no se hace, pero la idea de matemáticas es hacer el taller o el quiz que le coloquen a usted antes del parcial. Y estamos viendo otra cosa, que no estamos haciendo los talleres y que el taller se está subiendo, eso se intenta subir después y pues no tiene sentido en matemáticas. En matemáticas es que ensayemos un poco, miremos el procedimiento y con los talleres nos preparemos para el parcial. O sea, más que la entrega como tal el requisito, es que con ese taller se condicione de si haces el taller, entonces estamos preparados para el parcial. Pero no es que presente el parcial y después haga el taller, porque pues no tiene sentido dentro del proceso matemático. Entonces, sugerencia, esperamos que los que estén viendo este video de manera asincrónica, porque yo sé que los que están acá son muy juiciosos,
pues lo puedan analizar así, porque ahí sí somos muy rigurosos. La universidad nos dice, mire la fecha, mire cuándo lo entregó y no sea, bájele aquí, no sé qué. Entonces, bueno, ahí sí decimos que matemáticas es como mucho más riguroso todos los procesos. Entonces, pues no queremos pues que eso pase. Entonces, pues bueno, la idea es tener el tiempito, en ese caso, para que puedan resolver primero los talleres. Es nuestra indicación. Se habilita el parcial ahorita, entonces en la misma jornada, y pues vamos obviamente con parcial legalmente hasta el 9, pero pues obviamente le sugerimos que no vaya a esperar hasta las 12 de la noche o hasta, le digo yo que el cierre hasta el medio del domingo y que a las 6 me llame o me escriba porque no vamos a responder el domingo. El domingo no se va a responder. Entonces, para que por favor organice sus tiempos y sobre todo que haga el taller. Entonces, le recomendamos es eso. Entonces, los talleres, las dos partes. Hubo una pregunta por el interno que si se podría hacer en equipos o solo, no hay ningún inconveniente. La idea es que obviamente hacemos la relación, la revisión, pues hay un equipo donde están dos personas o uno solo y está totalmente muy bien desarrollado, y un equipo donde hay 4 personas y está súper incompleto, pues no nos parece como coherente. Entonces, ojalá que se apoyaran de verdad, más que el cumplimiento ya entregamos y ya llevamos en coche de pronto a alguien, creo que eso fue lo que pasó en el primer corte. Habían compañeros que estaban juntos en los trabajos, pero el trabajo no estaba completamente bien desarrollado. Entonces, queremos que trabajen en equipo. Distribúyase bien las funciones, por favor. El hecho de ayudarle a alguien, yo le hago el trabajo, en realidad no le está ayudando, le está perjudicando porque le estás quitando una responsabilidad de como ingenieros. Es decir, no, pues tú tienes que hacer una parte, tú responde por lo tuyo. O si se reúnen todos, bueno, cada uno tiene una metodología, pero es como un poco más dura la calificación cuando vemos 2, 3 integrantes y un grupo que me dijo que 4 y yo 4, pero tiene que ser perfecto eso. Porque nos toca darle equidad que yo reviso un trabajo con 4 y reviso un trabajo donde está solo y ese que está solo lo tiene, o sea, ni siquiera copiado de IA, súper mega desarrollado, con lápiz bien bonito, y vemos los otros trabajos, pues, bajados literal de la IA. Entonces, ahí sí la rigurosidad es súper, súper extrema, o sea, muy rigurosa la calificación. Entonces, los dejamos para que puedan entonces preparar sus talleres. ¿Ok? Entonces, a Carlos, Jainer, Juliana y Moisés, que aquí lo relacionamos también. Entonces, les agradecemos su participación. Sin ustedes no hubiese sido posible esta sesión. Gracias y estamos resolviendo cualquier inquietud que ustedes tengan pendientes. Ojalá antes del sábado, no, el sábado a más tardar, pero el domingo no. Ojalá que no nos coja el domingo. Bueno, entonces a todos, gracias por su conexión y a dedicarnos a trabajar esos talleres. Repito, con los talleres están preparados para el parcial. El parcial está muy, muy fácil. Ah, se me olvidó lo último, antes de que se acabe la grabación. Estamos pendientes de los tiempos. Manejes de tiempo, porque tiempos que sean menos de 1 hora, al tercer corte le ponemos parcial para todos de menos de media hora. Entonces, como que no nos perjudiquemos todos. Trate de hacer esos parciales con el tiempo suficiente, de hacerlo de manera consciente. Nosotros estamos muy, de verdad, muy conscientes en el problema de matemáticas, que todo se puede mandar a hacer. Claro, nosotros lo sabemos. Entonces nos toca con un ojo así súper clínico, demuéstrame a ver que preferimos que se equivoque, no sé, así como nos pasa, ay, me equivoqué aquí, pero que sé que usted lo está haciendo. Y no que todo perfecto y ni siquiera coloca una respuesta coherente. Y uno, ¿qué está haciendo? Esa es una recomendación. Manejen los tiempos, trate de ser muy honesto con usted mismo, no se preocupe que la nota es proporcional a un trabajo desarrollado. Los que se han dado cuenta de las planillas de las notas, o sea, es coherente a lo que usted hizo. Entonces, como que preocúpese más no por cumplir entregando, sino porque usted haya practicado el proceso. Les agradezco entonces mucho su atención, gracias por la participación a Carlos, Jenny, Moisés, Juliana, gracias por su conexión. Estaremos atentos a cualquier duda. Muchas gracias, profe. Que tenga No, a buenas ti. noches. A ti lo mismo, muchas gracias. Descansen. Que pasen buenos, que les rinda mucho esta semana. No se estresen tampoco, organícense muy bien. El parcial está fácil. Primero el taller. Listo. Gracias a todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias.